sector industrial en general, la están reventando. Y muchos pibes y pibas que hoy se encuentran con una realidad laboral adversa. Así que tenés un gobierno virtual y un desgobierno de la vida real. Te doy el número exacto de los puestos de trabajo que se han perdido, 404.000 puestos de trabajo. Bueno, alguien que no valora mucho el laburo de la gente es sin duda el actual presidente que tenemos, ¿no? Como para ir así a la contracara de cómo nos felicitamos entre nosotros, nos damos aliento. Bueno, del otro lado, si de la gestión oficial van a buscar Nobel de Economía de afuera, lloran cuando le hacen murales. Es muy bizarra esa imagen. Bueno, al margen de la opinión. Tienen reuniones, pero reuniones con líderes o con no líderes que les terminan dando la espalda. Realmente hay un gobierno para lo que es la realidad efectiva de la Argentina y lo que es la realidad virtual, ¿no? Así que tenés un gobierno virtual y un desgobierno de la vida real. Bueno, ¿a qué viene una cantidad de datos para ir al nexo, al nudo de la cuestión? Que ya el primer trimestre del INDEC arroja que el desempleo subió del 6,9 al 7,7. Ya primer trimestre del INDEC, que es toda de la gestión Milei. ¿Estamos? No puede haber sospecha, ni que el arrastre, ni que el coso, ni que el cosito del gobierno anterior, ni que ningún kirchnerista invade instituciones públicas. No. Esta es toda de Milei. ¿Estamos? Bueno, aumentó al 7,7. Estamos hablando de miles y miles y miles de puestos de trabajo. Para ser más precisos, te doy el número exacto de los puestos de trabajo que se han perdido, 404.000 puestos de trabajo. Porque uno... 404.000. Exacto. Uno habla de porcentajes y a veces no lo dimensiona en la cifra exacta. Son 404.000 puestos de trabajo menos. Y lo que también indica este informe es que quienes hoy tienen empleos precarizados, también tienen que buscar un segundo o un tercer trabajo para poder subsistir, porque con un solo trabajo no alcanza. Bueno, a muchos de nuestros oyentes le pasará lo mismo. Nosotros mismos, que desde la comunicación tenemos que tener varios trabajos a la par, porque si no el sueldo no alcanza. Y los números que vamos a vivenciar ahora, los números diarios, que cada vez los costos crecen, los sueldos son los mismos o en realidad se desvalorizan. Exactamente. Son mucho más chicos, pero mientras tanto los costos siguen subiendo, el costo de vida también, los alquileres, los medicamentos, todo sube mientras los sueldos quedan estancados. Así es. Un logro de la gestión Milei es la desocupación, lejos de la ocupación. El salario real que cae, las jubilaciones ni hablar. Y si hay algo que se fomenta con este tipo de política, es la brecha que está habiendo entre asalariados y entre los no asalariados, podríamos decirle, ¿no? Los que están en esa economía informal, como bien lo detallaba Noé, pueden o no tener un trabajo registrado, pero es lo que popularmente conocemos como el laburo en negro, o el que hace changa, o el que da una mano. Bueno, eso también es todo. No hay un número demasiado preciso. Puede haber a lo mejor algún informe estimado de la gente que trabaja en economía popular, por ahí por sectores o por región, pero lo cierto es que si hay algo que está haciendo la gestión de ley es consolidar
una desigualdad, distintos tipos de economía. En ese sentido no salimos del esquema, hasta nos salimos de los cánones tan... A ver, para volver al concepto base, hasta del concepto más básico de liberalismo, si querés, ¿no? Que era la limitación al abuso de la autoridad política en pos de salvaguardar los mínimos intereses del individuo. Bueno, un gran logro, siendo irónico, por supuesto, que es toda la gestión Milei, y es que con esto de los más de 400.000 desocupados que mencionabas, Noé, la gestión alcanza 1.1 millones de desempleados. De los cuales Milei aportó casi la mitad. Recordemos que con la gestión de Alberto Fernández se había bajado la desocupación que había dejado la gestión del macrismo. Por supuesto que con toda una discusión de fondo respecto de lo que era el costo de vida de la canasta básica, de la canasta alimentaria, del ritmo de la inflación respecto al salario. No vamos a entrar en discusiones muy técnicas, pero estaba toda esa discusión de fondo. Pero sí había algo que era real, que la industria estaba en su capacidad de ocupada, no en su capacidad ociosa, es decir, cuando ya está como en desuso, estaba casi al máximo. Así que hablabas de una mano de obra que estaba ocupada y que tenía que discutir después, efectivamente, condiciones, la inversión, bueno, cada sector sus puntos en particular. Pero tenías una mano de obra ocupada que sobre esa base tenía que mejorar una serie de condiciones, entre ellas, sin duda, el salario. ¿Qué tenemos con el caso Asindar? Por ejemplo, en Villa Constitución, que es un punto neurálgico en lo que es el sector industrial argentino y, por supuesto, desde la mano de obra que genera en la provincia de Santa Fe, además de la divisa que le puede generar al país. Bueno, los delegados secretarios generales de UOM, de Villa Constitución, lo que están diciendo es: esto es peor que los 90. ¿Y por qué? Porque ya el tipo de política que hay, con los despidos, con los retiros voluntarios, con los aprietes para que aceptemos un salario de miseria, ya de antes nos están anticipando que vamos a estar más de la mitad del año sin trabajar. Asindar lleva 2 meses trabajando, de 6, y esperan laburar 2 o 3 meses más. Entonces Asindar espera laburar la mitad del año. Y con esto también, para derrumbar un poco el mito de que agarren la pala, que dejen de hinchar las bolas, bueno, lejos de eso, el sindicalismo está diciendo: flaco, no alcanza el sueldo. Y la empresa, pero el sector industrial en general, lo están reventando. No hay forma de venir a trabajar si no están los elementos y, por supuesto, ni hablar si no está el salario garantizado. Además que no puedo venir a trabajar si cuando vengo me están diciendo: ya estás despedido. Digo también para, además de cuestionar la política económica, derrumbar un poco algunos mitos de la vagancia del sindicalismo, ¿no? Por el contrario, están diciendo: nos está aniquilando este tipo de política. Totalmente. Y además me parece importante resaltar algunos datos para que se tome dimensión. Bueno, ya todos lo sabemos. La gente que vive en Villa Constitución, los vecinos de Villa Constitución, viven y vivieron históricamente de esta actividad industrial con muchos y muchas de los vecinos que trabajan allí. Asindar emplea de manera directa a 1.100 operarios, otro tanto fuera de los convenios de la UOM y unos 500 contratados. Y además, alrededor funcionan unos 40 talleres metalúrgicos que dependen de lo que produce esta acería. Es decir, por eso decíamos, el núcleo industrial se sostiene de manera determinante
la vida de Villa Constitución y todo lo que ello implica. Pero esto para llevarlo, lo decimos para llevarlo a un caso concreto. Y volviendo también un poco a estos números que dábamos del INDEC, quiero rescatar algunos datos que no me parecen menores. La tasa de desocupación, por ejemplo, fue de un 8,4% para las mujeres y de un 7% para los varones. Pero además, lo que ponen el foco acá algunos analistas es en el segmento de jefes de hogar, que son principalmente quienes son el sostén económico de las familias. Y la suba del desempleo en jefes de hogar, lo que alertó el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, estamos hablando de Luis Campos, que es algo para seguir muy de cerca, porque pasó de un 3,8% un año atrás, estamos hablando hace solo un año atrás, al 5% en el primer trimestre de este año. Y por sexo y rango de edad, esta suba interanual más importante se dio en varones de 14 a 29 años, que pasaron de un 12,8% al 14,1%. A ver, estos números también para traerlo en situaciones cotidianas de la vida real, ¿no? De cómo esto, en esto de intentar graficar estos datos duros que vamos dando. Bueno, esto se traduce, por ponerlo en una situación cotidiana, todos tendremos o conoceremos gente o tendremos amigos, familiares o veremos personas en las calles, no solo viviendo en las calles, decir, che, me quedé sin laburo, che, no consigo nada. Y fíjense que algo, digo porque nos deben estar escuchando gente de distintas edades, que algo que se daba 10 años atrás, no estamos hablando de hace 1.000.000 de años atrás, o por lo menos 5 o 6 años atrás, incluso para incluir hasta la propia etapa del macrismo, que ha sido bastante destructiva con el empleo, pero incluso hasta ahí, con cierto resguardo y cierto colchón, estábamos hablando de que todavía estaba ese vínculo de tener o de asomarte a tu primer empleo, ¿no? Con 18, 19, 20 años. Por esto lo que señala Luis Campos es interesante, más allá que por ahí el principal rango sea en varones. Bueno, creo que ni hace falta hablar de la brecha de desigualdad que se abre en mujeres. Pero bueno, ¿por qué es importante? Porque la edad que te está marcando es de varones, mujeres que ya pasando la adolescencia, ¿no? Cuando uno comienza ya a ingresar en la mayoría de edad, lo que te está diciendo es prácticamente la gestión Milei-Villarruel está terminando de dinamitar ese puente de insertarse de a poco en un trabajo. Repito, el mundo laboral, por supuesto, después tiene 1.000.000 de aristas para discutir. Que si en tu primer trabajo es muy malo, es muy precario, sí, después ahí hay otra discusión. Pero para intentar hacer gráfico esto, ¿no? Ese primer laburito en el cual uno podía ir pensando cuando de a poco se iba poniendo grande. Bueno, en la práctica real, pero también hasta en lo cultural, eso se está cortando. ¿Y cómo afecta esto a gente más 29, más 30? Estás dando tus primeros pasos y de golpe te agarró la motosierra. Ayer escuchaba, para graficar un poquito, escuchaba una nota a un empresario, pero no hablamos de un empresario que fuga dólares, un empresario de la ciudad de Santa Fe, de un emprendimiento de partes de bicicleta, que nos decía comentaba en la nota, que las partes de bicicleta, muchas son de industria, mucho es importado y hay poca industria local. Bueno, y con el padre
la empresa la arrancó el padre hace más de 50 años y medio, y él le tuvo que dar el cierre. Uh-huh. Y con mucho dolor lo decía, se lo escuchaba acongojado al aire, porque era la pyme, ni siquiera de la ciudad, del barrio, que fue empleando generaciones y que empezó con el padre, y un tipo que estaba pero destruido, diciendo no pude sostenerlo, mi padre lo arrancó y yo no lo pude, yo le tengo que dar el cierre. Bueno, y lo que comentaba, digo también para tomar dimensión, es yo voy a pagar hasta el último peso a mis laburantes. Veré si tengo que vender cosas de mi casa, si tengo que sacar un crédito, después lo puedo devolver. Pero bueno, digo, estas son las situaciones uh-huh. también que se crean en estas pymes que a veces terminan siendo el negocio familiar, pero en el buen sentido, ¿no? De la palabra. Uh-huh. Y que se crean de cero. Y se crean de cero. Como decís, después escuchás estos relatos en primera persona tan tristes de una persona que te dice mi papá lo empezó y yo ahora no sé cómo sostenerlo, no sé cómo llevarlo adelante. Y te quería agregar también, bueno, recién hablabas de esa primera oportunidad, ese primer empleo, que no nos olvidemos también la importancia del Estado acá con distintos programas. Sí, totalmente. Voy a hacer hincapié, esto después lo vamos a desarrollar más ampliamente en mi columna, que hoy también va a girar un poco por el tema de la producción, del trabajo y de los compañeros y compañeras que acompañan o que por lo menos ponen su granito de arena para que distintos vecinos y vecinas puedan tener un puesto de trabajo, pero quiero hacer hincapié en el programa Primera Oportunidad. Claro. Que está completamente desfinanciado y que muchos de los lugares que trabajaban, que apostaban a ese programa y que realmente ha dado muchísimas oportunidades a muchos jóvenes, a muchos pibes y pibas. Yo he tenido la oportunidad hace un par de años de ver el trabajo que realiza el DIAT de Villa Gobernador Galvez con muchos de los pibes de los barrios para que no estén en la calle, para que puedan tener una oportunidad de laburo con distintos talleres, con distintos emprendimientos. Y es una pata fundamental el Estado allí presente con programas como el Primera Oportunidad y que hoy están completamente desfinanciados y quienes trabajan para que se puedan seguir llevando adelante esas políticas viven luchando día a día contra esta realidad. Entonces hay un desprestigio hacia el Estado y me parece importante marcar en qué lugares es fundamental en todo el Estado. Partamos de esa base, sí. Pero llevémoslos a hechos concretos, a casos concretos como estas oportunidades y muchos pibes y pibas que hoy se encuentran con una realidad laboral adversa, que quizás tienen muchas intenciones o tienen proyectos de vida, bueno, y no se pueden llevar adelante porque estas oportunidades no son las mismas para todos. No, ni hablar. No, importantísimo esto que marcás. También para ver, porque estamos con la gestión Milei, que por supuesto nosotros porque estamos una vez por semana, pero podríamos dedicar horas y muchos más programas hablando y analizando, ¿no? Lo terrible de una gestión que hasta ahora no se le encuentra un punto positivo. Pero lo digo realmente como alguien que creo informarme bastante. No se le encuentran cosas positivas para resaltar. Si alguien por su ferviente antiperonismo en su momento se puso contento de que ganó el balotaje, bueno, habrá podido festejar tal vez ese momentito, porque desde el día cero, si hay algo que lo caracterizó fue la destrucción, cuanto no la ausencia absoluta del Estado. A los 2 días de asumir Petovelo cortó la entrega de alimentos. Lo estaba repasando en estos días. En su segundo día, bueno, pasó eso. Te quiero tirar una última porque estamos hablando un poco de las regiones. ¿Dónde es donde más se disparó el desempleo? En digamos, detrás de los números, desglosando un poco,
Bueno, en el Gran Buenos Aires, en el noreste argentino, Gran Buenos Aires que incluye, por supuesto, provincia de Buenos Aires en su conjunto, San Nicolás y Villa Constitución, con esta gran caída de la industria, y La Plata. Bueno, atención con la parte industrial sobre la que hacíamos foco, porque ya tenemos dictamen para la ley base, que va a comenzar mañana. Y la verdad que estamos entre dos debates. No nos vamos a extender mucho, porque tendríamos que hacer otro programa solo de ley base, pero lo que logró en una... A ver, la aprobación general de la ley bases fue mitad victoria, mitad derrota para el gobierno, en términos políticos. Claro está que para nosotros como pueblo laburante es Guate peor o Guate catástrofe. Lo que puede conseguir con muchísima disputa el gobierno es que se anule un primer proyecto y que salga el original, lo cual sería escandaloso. O bien el actual, que va a liquidar una cantidad de cosas, ni hablar. A ver, hay una tercera opción, que es que esto se modifique tanto que la ley base no tenga sentido. Lo veo muy difícil. Ha conseguido demasiadas alianzas, cuanto no complicidad. Pero bueno, mañana se trata esta ley bases. Bueno, ¿y a qué iba con esto? Con ley bases con número de desocupación. Que la ley base sigue igual de dañina en cuanto a la industria. Sea por su deliberada importación, sea por el bajo costo que promete, da una cantidad de salarios y de inversión por parte del Estado. Y esto viene a colación de que el Fondo Monetario ni siquiera está de acuerdo con una parte de la ley base. Y no está de acuerdo porque el fondo de golpe se volvió peronista o socialista, sino porque está diciendo, che, flaco, yo no te voy a mandar miles de millones de dólares si no tenés una leve recuperación real en el ingreso de tus divisas. Bueno, está encaprichado el gobierno en responder a una cantidad de favores y de dogmas económicos, y va derecho a desfinanciar una cantidad de cosas, cuanto no también a construirse el cuello de botella para algunos prestamistas de instancia internacional, como el caso del propio fondo, que él le dijo, bueno, sí, ajusta, pero para un poco porque quiero que cada tantos me devuelvas una cantidad de dólares. Así que bueno, un poquito ese es el bello panorama que Exacto. Hay. El panorama actual, un breve pantallazo del panorama actual, porque por supuesto que es mucho más amplio. Pero bueno, vamos a cortar con un poco de música, distendemos un poquito y continuamos en Sin Lugar para los Haters, porque como cada miércoles, por supuesto, tenemos preparadas columnas y varias entrevistas. Así que atentos, atentas del otro lado, que en minutos regresamos con todas las columnas y con toda la información.